Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Permite, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que sucede en esta tarde, sea únicamente para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le dejo con mi hermano Roy. Gracias, hermano. Una pregunta. ¿Se escucha una música de fondo que ha puesto mi papá para cerrar la puerta o no se escucha? ¿No? Ah, ya. Bien, hermanos. Encantado de poder compartir con ustedes, hermanito Nel, hermano José, Meta Carla, Juan, hermana Liliana y hermano Martín. Gracias por la invitación. El tema que voy a compartir, bueno, primero lo he leído y es muy interesante. Espero de que este tema pues inflame en nosotros el celo apostólico, al igual que el ejemplo que vamos a compartir el día de hoy. El tema va a tratar sobre el evangelista Juan Marcos. De repente sí han escuchado, sí saben quién es el evangelista Juan Marcos, ¿verdad? Saben que hay un evangelio de los 4 evangelios que lleva por título el Evangelio según San Marcos. Entonces, Juan Marcos es de quien se dice es el autor de este evangelio. Y bien, vamos a comenzar leyendo una pequeña historia que tiene mucha relación con este personaje. La historia dice así: un joven cargaba las calabazas en su carreta para venderlas en el mercado de la ciudad. Llenó tanto la carreta que amenazaban con caerse por aquel camino empedrado, con cuestas empinadas y agujeros. Preocupado le dijo a su padre: anciano, papá, no puedo llevar todas las calabazas, se me van a caer. No, hijo, respondió el sabio viejo de 80 años. Caminando la carreta se acomodan las calabazas. Y emprendió el camino con la carreta llena de calabazas hasta que llegó al mercado, sin que ninguna de ellas se cayera. Todas se habían reacomodado en el camino. Entonces, al terminar de leer esta lectura, vemos que hay un joven, tiene una gran carga que llevar y él tiene miedo que se le caigan las calabazas, a lo que su papá le dice que no se preocupara porque en el camino las calabazas se acomodan. Entonces, yo les pregunto a ustedes, de esta historia en su vida, ustedes, ¿a qué podrían asemejar esas calabazas? Porque el joven está cargando algo que tiene miedo que se le caiga. Y luego hay alguien que le aconseja, no, no, sigue caminando, porque en el camino las calabazas se acomodan. En su vida, así algo chiquitito, una palabra nada más, ¿a qué se asemejan estas calabazas? Si nosotros fuéramos el joven de esta historia, ¿qué cosas estamos nosotros cargando? Aquí en el grupo de oración, de repente. De repente llegas y sientes que no vienes aquí libre, sino que estás cargando algo, hay algo que te pesa mucho, hay algo que te da miedo que salga mal. A ver, opiniones, veo sonrisas. Por favor, prende sus micrófonos. Toda mi vida, man. Ya, es una respuesta Es válida, que me toda la vida es siento, la calabaza. siento que estoy en un momento en el que cada decisión va a repercutir para lo demás y Ajá. estoy en una etapa de transición de construir algo, así que siento que cargo ese gran peso de no saber por qué decisión ir y la carga es mi vida en general. Ya.
¿Y eso te causa alguna dificultad aquí en el grupo, en tu servicio? No sé, creo que me hace cuestionarme mucho, creo que me hace cuestionar mucho a Dios, pero no me causa dificultad en el grupo porque a veces el Señor me da las respuestas aquí, así que por eso seguimos. Amén. Entonces te asemejas al joven que caminando se acomoda en las calabazas. Tienes una calabazota, pero caminando se acomoda en las calabazas. A ver, ¿quién más? Una opinión más. A ver, alguien de los que no veo en cámara o de los que sí veo. Hermanita Liliana, de repente usted. A ver, es que al igual que Carlita, también todo este año de la pandemia, siento que ha sido un reordenar en mi vida, porque ha logrado que de manera personal tenga una fuerte intimidad con Jesús, crecer de manera espiritual, y siento que estos 2 meses para cerrar el año van a ser muy decisivos para mi vida. Y esas calabazas que menciona, lo siento más que todo por los obstáculos o dificultades que se puedan presentar en el mundo, que indirectamente me hagan alejarme de Dios y resulte como que absorbida por el mundo o en modo automático con mi rutina de trabajo y algo así. Algo así, hermano. Exacto, te entendí. Te entendí perfectamente. Que hay muchas cosas que en resumidas cuentas pueden alejarte del camino de Dios y te van a hacer entrar, se puede decir, en la onda del mundo y te vas a despegar totalmente ya de lo que es Dios, ¿no? Entonces ya no estás llevando tu carreta con tus calabazas, sino que las dejaste las calabazas a un costadito y te vas llevando de repente otra carreta. Eso podría suceder, pero no es lo que está pasando, porque ahora estás en el grupo. Yo les digo mi interpretación, esto no es del tema, sino es mi interpretación personal de la historia cuando yo meditaba este tema. Las calabazas, o lo que a mí me impide, o me ha impedido bastante siempre, son mis pecados, ¿no? Mis pecados, que son personales, que solamente los conoce Dios, muchas veces me hacen cuestionarme y me hacen pensar, yo puedo servir, yo puedo tocar la guitarra para Dios, yo puedo dar un tema, o yo merezco estar en un grupo. ¿Por qué Dios me llama si soy pecador? Entonces, mi gran calabazota, así como era la de la hermana Carla, una calabazota, son mis pecados, ¿no? Cuando, cuando mis pecados me abruman, esas calabazas se hacen muy pesadas. Pero esta es mi interpretación de la historia. Ahora vamos a avanzar con el tema para que todos puedan encontrar cuáles son esas calabazas y sobre todo cómo hacer como este joven que a las finales sigue avanzando con todas las calabazas que tiene. Entonces, vamos a ubicarnos. Hermanitos, creo que ustedes tienen la palabra de Dios. Busquen Hechos capítulo 12, versículo 12. Y el primero que lo encuentra dice amén y lo proclama. Amén. Mano, más rápido que una bala. Dale. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? En Hechos capítulo 12, versículo 12. Estamos hablando de Juan Marcos, del evangelista
Juan Marcos. Y esta cita bíblica nos va a relatar más o menos luces de la vida de Juan Marcos. Él tenía una vida cómoda, vivía en una casa grande y era primo de Bernabé. Eso también lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. A ver si alguien más lo puede buscar. Colosenses capítulo 4, versículo 10. O si no, el primero que lo encuentre que diga amén. Amén. A ver, hermano. Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya instrucciones. Si va a vosotros, dadle buena acogida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, bueno, aquí vemos algunos datos de la vida de este evangelista, ¿no? Era primo de Bernabé y Bernabé gozaba de gran autoridad en la iglesia primitiva. ¿Qué significa Juan? Juan es un nombre muy bello, así como el hermano Juancito. Juan significa Dios ha hecho misericordia. ¿Y qué significa Marcos? Marcos significa el de los dedos cortos. Más lo conocían como Marcos, ¿no? En la comunidad. ¿Y cuál es la historia de este evangelista? Porque si nosotros nos vamos a poner a pensar en la vida de un personaje que ha escrito un evangelio, ¿cómo pensaríamos que es su vida? Ya nos ha hablado Martín de los santos, y ya sabemos más o menos cómo es la vida de los santos. Hay santos que han vivido mucho tiempo en pecado y luego han tenido su proceso de conversión. Ahora, ¿cómo es la vida de Juan Marcos? Juan Marcos ha tenido muchas caídas, al igual que otros apóstoles y al igual que muchos de nosotros, que tenemos también caídas. ¿Cuándo fue la primera caída de este evangelista? Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo del 50 al 52. Este Evangelio sí es muy hermoso y tiene mucho que ver en la reflexión del día de hoy. Quisiera que todos lo pudiéramos encontrar. Marcos, capítulo 14, versículo del 50 al 52. ¿La tienen todos? Digan amén o levanten su manito. Sí, ya. Bien, entonces voy a proclamarlo. Todos lo abandonaron y huyeron. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Estamos hablando en qué contexto. Aquí estamos hablando cuando prendieron a Jesús. Nos ubicamos cuando Judas se presenta a Jesús, Judas Iscariote le da el beso en la mejilla, y luego todos los apóstoles que hacen. Pedro, que había dicho a Jesús, Señor, te seguiré hasta la muerte, empieza a luchar, le corta la oreja a uno de los soldados. Jesús le dice que no se debe utilizar la espada y otros empiezan a huir. Y aquí nos relatan sobre un joven que deja su lienzo, o sea, deja su vestimenta y se escapa desnudo. Este joven, en los comentarios que tengo yo aquí en mi Biblia, está de que muchos comentaristas ven en este joven al propio evangelista, o sea, a San Marcos. Y ahora preguntémonos nosotros. Primero, ¿qué significa que este evangelista huyó desnudo? ¿Qué significará esa desnudez? Hablando no literalmente, porque literalmente significa que se quedó sin ropa, pero
teológicamente, tratemos de darle una interpretación o espiritualmente. Quizás para nosotros significa algo, ¿no? Voy a leerlo otra vez mientras van pensando. Todos lo abandonaron y huyeron. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. ¿Qué significará esta desnudez? ¿Cobardía? Ya, la desnudez significa cobardía. Soledad. Soledad, ya. Tristeza. Tristeza, porque no pudo él estar con el Señor en ese momento de dificultad. Soledad, porque ya no está cubierto de nada, se ha quedado desnudo. ¿No? Cobardía. Cobardía también porque huyó. O sea, podríamos decir que el único que fue valiente fue Pedro, que puso la espada al inicio, pero después también Pedro negó a Jesús. Sabemos que lo negó 3 veces. Ahora, esta desnudez para nosotros puede tener muchos significados y yo agradezco su participación. Ahora también les voy a dar lo que a mí me llamó la atención de este texto. Cuando aquí dice que huye desnudo, a mí me hizo recordar al Génesis, en la creación, cuando estaban Adán y Eva en el paraíso. Nadie conocía qué era el pecado. No habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego que el demonio los tienta y ellos comen la manzana, después es que ellos se dan cuenta que estaban desnudos. No sé si recuerdan ese texto. Se dan cuenta que están desnudos y se esconden de Dios. Y Cristo es Dios. Y aquí el evangelista San Marcos se queda desnudo y huye. Entonces, esto, como les digo, es lo que a mí me ha llamado la atención, es la interpretación que le estoy dando yo, y el tema nos deja ver de que huir desnudo, pues es encontrarse con uno mismo, con lo que es, con esa fragilidad, con esa cobardía, como decían, con esa soledad que podemos sentir, con esa tristeza por no ser valientes, encontrarse con todo lo que somos, encontrarnos desnudos y huir. ¿No? ¿Qué pasaría si nosotros, las demás personas, nos vieran tal y como somos? O sea, estuviéramos desnudos, desvelados, pero en nuestro espíritu, no una desnudez física, sino que nos vieran tal y como somos, tal y como nos conoce Dios, porque Dios sí conoce nuestro corazón y nosotros sabemos también cómo somos, las cosas que hemos hecho. ¿Qué pasaría si todos nos vieran así, desnudos en el alma? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿No? O sea, yo me preguntaba esto, sentirse uno desnudo ante Dios, realmente es ser muy humilde, sencillo y simplemente postrarse ante la majestuosidad y la misericordia que tiene Dios. ¿Por qué? Porque si realmente te encuentras desnudo, como se encontró San Marcos, y realmente miras lo que eres, pues tendrías que ser tan misericordioso como Dios para amarte también, sabiendo lo que somos, lo que podemos cometer, nuestras inclinaciones, nuestro pecado. Necesitamos del amor de Dios para amarnos. Necesitamos de su misericordia para tener misericordia con nosotros. Pero Juan Marcos huye en esta noche fría. En esta noche fría es que él se encuentra con su desnudez y huye. Entonces, esta noche fría yo la puedo asemejar también a una noche de oscuridad que podamos tener, ¿no? Nosotros podemos tener dificultades, podemos tener problemas en el trabajo,
podemos tener problemas en el grupo, podemos tener sentimientos de repente con algunos hermanos del grupo de oración. Hay cosas que a veces no se dicen, pero se guardan en el corazón. Y hay muchas cosas que pueden ser para nosotros esas calabazas, que a nosotros nos cuesta cargarlas, nos cuesta avanzar con todas esas calabazas. Y cuando nos encontramos desnudos, es cuando muchas veces nosotros tenemos esa tentación de huir, así como Juan Marcos. Juan Marcos huye y se siente humillado, y también él no se perdona, no se perdona. Por eso es que él detalla esto aquí en el Evangelio. Si es una experiencia que cuando él escribe el Evangelio, unos 20 o 30 años después de que estas cosas sucedieron, él todavía las guarda en su mente, como las cosas que hacemos que nos avergüenzan o que nos lastiman y que aún guardamos en nuestra mente, que quizás podemos haber superado, pero aún las mantenemos, ¿no? Como Pedro, como San Pedro, cuando, cuando negó a Jesús. ¿Cuántas veces se habrá acordado él de que negó a Jesús? Y eso le habrá hecho motivarse también para estar a cargo de la iglesia. Entonces, Juan Marcos recordaba esto, no se perdonaba, tenía esa culpa. Como también nosotros a veces podemos tener pecados o culpas que no dejamos pasar, que no sanamos aún la herida, que quizás la oración en nuestro grupo puede haber sanado algunas cosas, pero aún están latentes, es como una herida que aún no ha hecho costra, es una llaga que aún puede estar abierta. Y a veces pueden ser cosas que hicimos en el grupo, a veces pueden ser cosas que han pasado en la adolescencia con nuestros padres, en la niñez, tantas cosas que podemos haber hecho y que quizás aún decimos, esto es una herida que aún no ha sanado. Esta es la primera caída del evangelista Juan Marcos, pero hay una segunda caída también. Resulta de que San Pablo necesitaba el apoyo de, de muchos de los hermanos en la comunidad. Y San Pablo pide apoyo al evangelista San Marcos. Esto de aquí lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Ahora sí, el primero que lo encuentra dice amén. Amén, hermano. A ver, hermanito, proclámalo. Pablo y sus compañeros embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos. Entonces aquí el evangelista es invitado a la misión. Ya había rechazado al Señor, pero ahora es invitado a la misión junto con San Pablo. Pero él se separa de ellos. No continúa hasta el final. Deja su carroza con sus calabazas, lo deja allí y luego se arrepiente de no haber seguido el camino con San Pablo. Entonces, esta vamos a llamar que es la segunda caída de este evangelista. Y San Pablo, en su parte humana, pues se molesta como puede suceder con cualquier persona en nuestro grupo, no sé, me ha pasado, personalmente a veces pido apoyo en algo, veo que no me apoyan y me molesto, porque no me apoyan. Acá San Pablo se molesta con Juan Marcos, porque él va, pero no acaba su misión, sino que se retira. Y cuando se le invita una vez más al evangelista,
San Pablo ya no lo quiere recibir ya, porque él desertó. Entonces, esta situación que es humana puede suceder también en nosotros. De repente hemos tenido algún cargo, de repente ahora Martín está de responsable, pero quizás antes ustedes también han asumido ese cargo o han tenido alguna responsabilidad en un servicio. Entonces vemos de que alguien no cumple con la tarea que se le encomienda y luego desconfiamos, ¿no? Decimos, no, ya no quiero trabajar con ese hermano, porque ese hermano no cumple las tareas, no es responsable. Esta fue la actitud de San Pablo. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es buena o es mala? Yo creo que es buena porque de alguna forma para las cosas de Dios tenemos que ser decisivos, ¿no? Y de cierto modo nos forma también como servidores en tomar una decisión concreta, sí o no. Bueno, eso creo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Justamente antes de dar el tema, yo he tenido una actitud así como la de San Pablo, con un hermano de mi grupo. Ya estaba enojado yo, porque el hermano no cumplía, pues, ¿no? Y ya, pues leyendo este texto, o sea, yo lo entiendo a San Pablo, es válido lo que ha pasado, pero ahora, recuerdo también que me dieron un taller de oración y vida y siempre nos decían, lee la palabra de Dios y cuando vas a hacer algo, pregúntate, ¿Jesús haría lo mismo en tu lugar? Entonces, preguntándome ahora, si Jesús haría lo mismo en el lugar de San Pablo, me gusta acá una frase o una actitud, más bien dicho, que les voy a compartir. Cuando, cuando Juan Marcos es rechazado por San Pablo, eso lo vemos acá en Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 38. Si está por acá, no me acerca. A ver quién lo encuentra. Amén. A ver, hermano. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Esta es la actitud de San Pablo. Y a ver quién. Ahí nada más está otro hermano que comparta Hechos 15 del 39 al 40. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marco y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Saulo rechaza a Juan Marcos, no quiere ir con él. Bernabé lo acoge. Y aquí sucede una división. Bernabé para un lado y Pablo para otro lado. ¿No? Como puede suceder en nuestra vida o en nuestro grupo. Nosotros, como seres humanos, tenemos opiniones distintas. Y por esas opiniones a veces surgen divisiones. ¿Y qué hacemos si hay una división? ¿Quién nos va a unir como renovación carismática católica que somos? ¿Quién es el que une? Ah, Cristo. Cristo. Cristo nos une. Cristo nos une. Por eso yo les decía, ¿habría hecho Jesús lo mismo? ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Veamos la actitud ahora de Bernabé. Según aquí el texto de la reflexión. Bernabé quiso darle otra oportunidad a Marcos. Cree y confía en él, porque lo ama. Es muy fácil confiar
en quienes amamos. Entonces, ahora nosotros pongámonos en el lugar de Juan Marcos. ¿Cuántas caídas tenemos? Acá Marcos va 2. ¿Y cuántas caídas tenemos nosotros? ¿Y cuántas veces el Señor nos perdona en el sacramento de la confesión? Nos dice, levántate, no vuelvas a pecar más, y nuevamente lo podemos recibir en la Eucaristía y como si nada hubiera pasado. Es un amor que sobrepasa a nuestro amor humano, es un amor divino. Es un amor que proviene de Cristo, y es este amor el que hace posible esta misericordia. Sin embargo, San Pablo no lo acepta y se va por otro camino. Y no solo San Pablo lo rechaza, sino que también las comunidades paulinas rechazan a Juan Marcos. No lo ven bien. Es como si un hermano de nuestro grupo hubiese tenido una mala actitud y de repente es rechazado. Y lo rechaza uno. Y se hace cadena, se hace el telefonito malogrado y ya no lo rechaza uno, sino que lo rechazan como 5 o 6. Y ahora un manchón lo rechaza. Esto le pasó al evangelista San Marcos. Pero él va a tener otra oportunidad. La actitud de Bernabé, que lo acoge porque lo ama, y la actitud de Pedro también. Vamos a buscar ahora Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. A ver, hermanos, ¿quién lo encontró? Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ya, amén. A ver, hermanita. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Palabra del Señor. Te alabamos, De Dios. Señor. Entonces, esa frasecita del final, también mi hijo Marcos. No es que Marcos sea hijo de sangre de San Pedro, sino que el amor que le tiene Pedro a él es de un hijo, a Marcos. A este Marcos que ha fallado una vez al abandonar a Jesús, que ha fallado otra vez al abandonar a los hermanos en la misión. Entonces, nosotros preguntémonos, ¿estamos rechazando a nuestros hermanos o los acogemos y los amamos? Porque Pedro, para acoger aquí a Juan Marcos, es obvio que se acuerda de lo que él también hizo, porque Pedro también negó a Jesús 3 veces. Y recordemos la parábola de Jesús en el Evangelio, que cuando se le perdona una deuda, cuando un hombre tenía una deuda con un juez, y el juez le perdona la deuda, luego este hombre se encuentra con su amigo y no le perdonan la deuda, y le van a contar al juez que él no había perdonado la deuda a su amigo, sin embargo a él sí se la perdonaron. Y esta deuda son las ofensas, son cualquier cosa que nos puedan deber nuestros demás hermanos, tantas cosas que pueden debernos porque nosotros somos imperfectos, frágiles, pecadores, somos todos. Pero Dios perdona y nosotros también debemos aprender a perdonar. ¿Qué es lo que pasa con Juan Marcos? Se le da otra oportunidad. Se le encomienda poder redactar el Evangelio. Y Juan Marcos ya no piensa en lo que hizo mal, sino simplemente, humildemente, acoge ese llamado que le hacen, acoge esa misión que le encomiendan y él empieza a escribir su Evangelio. Y será tanta la memoria que tiene de su falla contra el Señor que él es el único que lo pone en su Evangelio, de aquel joven que yendo desnudo abandona a Jesús. Solamente lo pone San Marcos.
porque Él se conoce y quiere relatar su historia, como si nosotros diéramos un testimonio. No sabemos lo que somos, nunca olvidamos lo que somos, pero lo contamos para la gloria de Dios. Y Él lo hace así. Escribe el Evangelio y ahora, nuevamente, Juan Marcos ahora se va a encontrar con San Pablo. Es ahora San Pablo quien se va a encontrar en una situación similar a la de Jesús, cuando todos lo abandonaron. Ya vamos terminando ya. Vamos buscando en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Amén. A ver, hermanito. 9 al 11, ¿no? Sí. A ver, apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor, Demas, me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahora, fíjense de que el mismo San Pablo que rechazó al evangelista San Marcos es quien ahora pide que venga Marcos a verlo y que le traiga sus escritos, ¿no? Porque cada apóstol tenía sus secretarios, ¿no? Marcos era secretario de Pedro. Se dice que Marcos escribió las cartas de San Pedro u otros secretarios, ¿no? Son teorías que se hacen. Pero San Pablo ahora pide la compañía de San Marcos, a quien antes había rechazado. Y ahora San Pablo es abandonado por muchas personas que lo acompañaban. O sea, aquellos que estaban con él se fueron. Y aquel quien él rechazó, ahora quiere que venga. ¿Y cuál es la actitud de Juan Marcos? Nosotros pongámonos en su lugar. O sea, nosotros estamos apoyando, bacán, aquí en el grupo. Después nos dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes apoyar, no puedes hacer tal cosa. Y luego nos llaman porque nos necesitan. Entonces, ¿aceptaríamos? Tendríamos que vencer primero el orgullo. Y para que nos pidan, esa persona también tendría que vencer su orgullo, así como San Pablo, que ahora necesita a San Marcos. Seríamos capaces de acceder, no por algo a cada evangelista se le asemeja a una figura, a San Marcos se le asemeja a un león, por esa sagacidad o por esa ferocidad de que si todos lo abandonaron, él se va. Ya muchos de la iglesia cristiana sabía de que San Pablo ya estaba en las últimas, ya estaba a punto de que lo ejecuten. O sea, todos arriesgaban su vida al llevar el evangelio de Cristo. Pero San Marcos va en ayuda de San Pablo. Entonces, lo que podemos aprender de la vida de este evangelista es que nosotros no debemos quedarnos solamente en nuestros errores, en nuestras caídas, porque errores tenemos todos. Nosotros debemos avanzar. Como decía la historia, las calabazas se acomodan al llegar al final. Tenemos algo que nos cuesta, tenemos muchas preocupaciones, tenemos muchas dificultades, tenemos cosas de que nos hacen que la vida sea difícil seguir a Cristo, o sea simplemente difícil conectarse aquí al grupo y escuchar a Dios y encontrarse con Dios. Tantas cosas que pueden no hacernos sentir dignos.
Yo, como les comentaba, yo también soy responsable de un grupo, y estas actitudes de San Pablo justamente son las que yo he tenido hace poquito nada más. Y como soy humano, también fallo en el amor, en la misericordia. Y me falta todavía, me falta amar al punto como ama Jesús, como Jesús que nos perdona. Y aquí debemos buscar primero el perdón de Dios si aún no lo hemos recibido. Sabemos que no podemos confesarnos, pero también debemos buscar perdonarnos nosotros mismos, porque es válido equivocarse, es válido fallar. Solamente el demonio es aquel que nos quiere hacer pensar de que si fallamos no servimos, no debemos avanzar, no merecemos el amor de Dios. El demonio es el que reina en la desesperanza, y es Cristo quien reina en la esperanza. El demonio es aquel que te va a hacer querer desconfiar de la misericordia de Dios. Pero Cristo te ama. Por eso en tantas lecturas, en tantas parábolas está el Padre misericordioso, el Hijo pródigo, tantas veces que Jesús muestra su amor misericordioso. Dios nos ama, y quien les habla también tiene muchos pecados, tiene muchas cosas por las cuales muchas veces yo no he querido escuchar la voz de Dios ni hacer lo que Él me pide. Justo cuando entré a la renovación carismática, yo quise entrar y pasar desapercibido y simplemente aprender de este movimiento que tanto me enamora y me llama la atención. Y lo primero que hacen cuando entro es que me hacen responsable del grupo donde estoy. Entonces, yo no he querido, todavía no quiero, pero caballero, tengo que seguir nada más. Muchas veces he pensado de que no puedo, y es verdad, yo solito no puedo, yo no puedo, pero no soy yo, es Dios quien va a hacer su obra, es Cristo quien se va a manifestar, Cristo quien debe actuar, es Dios quien debe hacer su obra en tu vida, y nosotros debemos simplemente dejarnos hacer la voluntad de Dios. Por eso ahora con esta gran imagen de este evangelista San Marcos, que se cae y no le importa las veces que se cae, sino que sigue avanzando y hace lo que Jesús le pide. Hoy te pido que te pongas en actitud de oración y vamos a preguntar al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es aquello que Él está esperando. Quizás nosotros pensamos, Señor, tú quieres que yo no cometa errores, tú quieres que yo cambie mi vida, y el Señor quiere eso, pero primero el Señor quiere que lo pongas a Él en el centro de tu vida, que lo escuches, que confíes. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios que te dice que te ama y siempre te